¿Quién manda hoy en Cuba? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Ni la historia, ni la mitología, ni siquiera la imaginación son realmente útiles para responder la pregunta de quién manda hoy en Cuba. Y digo hoy porque en el tiempo que media entre 1959 y 2006 estaba claro quién mandaba en Cuba. Era una sola persona que respondía al nombre de Fidel Castro. El cargo de premier, el de presidente de los consejos de Estado y de ministros, el de primer secretario del Partido Comunista de Cuba y cualquier otro, solo fueron importantes en el periodo de tiempo señalado porque los ocupaba Fidel Castro, o para decirlo de otra forma, esos cargos no lo hacían importante a él, sino que él era quien le daba relevancia al cargo. Pero hoy la cosa es otra. Cuando se evalúan serenamente los resultados de la tarea de ordenamiento o de las 63 medidas para resolver el problema de la agricultura, cuando se leen las resoluciones del Ministerio de Comercio Interior para lograr una mejor distribución de los productos básicos a la población, o cuando se escuchan las informaciones oficiales sobre la generación de electricidad, cualquier persona que no padezca de una patología que le nube el entendimiento tendrá que llegar a la conclusión de que el país está dirigido por un equipo de incapaces. Sin embargo, se mueve, o a lo que es igual, los incapaces se mantienen en sus puestos, y esto es posible por la conjunción de dos poderes, el policial y el judicial. Claro, como en Cuba no hay división de poderes, de manera que, cuando las fuerzas represivas atrapan a un inconforme con el gobierno, con los incapaces, y lo presentan ante los tribunales acusados de sedición o de colaboración con el enemigo, es como si el imputado por el crimen horrendo fuera puesto en manos de los familiares de la víctima. Porque el que juzga tiene que ser un tercero, ajeno al que acusa y al acusado. ¿Y qué tiene que ver esto ante la interrogante de quién manda hoy en Cuba? Pues tiene que ver en el sentido de que los inconformes no pueden manifestarse, ni siquiera expresarse contra los incapaces que los gobiernan, porque una vez que caen bajo la mirada de los represores, el ciudadano pasa automáticamente a la categoría de culpable frente a los tribunales. Se evidencia un triángulo formado aparentemente por los incapaces que gobiernan, los represores que persiguen a los inconformes y los tribunales que condenan a quienes se les oponen. Pero la geometría no tiene todas las respuestas, aquí falta algo. ¿Acaso será cierto que sobre todo el entramado visible de los incapaces que gobiernan, expresado en un partido único, un conjunto ministerial y un parlamento dócil, predominan los intereses de un clan familiar? De ser así, la obediencia de los aparatos represivos para perseguir a los inconformes y la de los tribunales para condenarlos, siguiendo las directrices de los que gobiernan, se deberían a un intermediario que resulta tenebroso en tanto que invisible. Esa poderosa y misteriosa instancia, ajena a los padecimientos del pueblo, que seguramente desprecia a quienes se entretienen en dictar leyes y que confía a medias en los guardianes dedicados a reprimir, no parece estar interesada en otra cosa que no sea en acumular riquezas para disfrutar de los obscenos atributos del poder. Ellos ni gobiernan ni reprimen, porque esas tareas les parecen indignas de su elevada condición. Entonces, ¿quién manda hoy en Cuba? Manda el capataz, los gobernantes incapaces, al servicio del amo, o sea el clan familiar, y para eso se sirven de los represores, la seguridad del Estado y del aparato judicial. Debería mandar el pueblo por los caminos que le ofrece la Constitución, pero como el soberano, pero cuando esos senderos han sido asaltados por usurpadores, entonces el pueblo encuentra otras maneras de mandar. Siguiendo con las noticias, crisis, decrecimiento y recesión, las cifras ocultas de la economía cubana. A estas alturas del año, aumenta la incertidumbre sobre la verdadera magnitud del desastre sufrido por la economía cubana en 2021, el año de la tarea de ordenamiento. Se sabe que la inflación, con un aumento del 77,3% en diciembre del año pasado, alteró de sopetón las condiciones de vida de la población, creando problemas adicionales de escasez y desabastecimiento. Una inflación que fue alimentada por el empeño de los dirigentes comunistas en aplicar una política económica inoportuna, ineficiente y mal diseñada, y hacerlo en el peor momento posible. Se sabe a partir de las estadísticas sueltas que han ido publicando en la Oficina Nacional de Estadísticas e Información
que los principales sectores y actividades de la economía cubana, turismo, transporte de viajeros, mercancías, producción agropecuaria, manufactura, vivienda, etc., registraron niveles inferiores a los de los años previos a la pandemia, y en el caso concreto de la agricultura y la ganadería, todas las producciones cayeran en picada, excepto la de tomates. Tan solo las actividades del sector presupuestado vinculados al manejo expansivo del gasto público experimentaron alguna mejoría a costa de la expansión desmesurada del déficit y el endeudamiento, acentuando el descontrol económico que ya existía. Pero ahora, cuando ya prácticamente ha transcurrido la mitad de 2022, el régimen comunista sigue escondiendo los datos estadísticos de la economía en 2021, datos que pudieron ser analizados con las publicaciones trimestrales del PIB, que se quedaron frenadas bruscamente en septiembre de 2021, sin el oportuno del ejercicio. Hasta el tercer trimestre de ese año, la economía cubana iba mal, encadenando un nuevo descenso del PIB en un menos 1,2% en media anual, que habría sido el resultado final si hubiera acabado el año en septiembre. El resultado se obtuvo a partir de la combinación de un primer trimestre muy negativo, en el que el PIB cayó menos 13,9%, un segundo más dinámico, con un 7,9% de crecimiento, y de nuevo un frenazo en el tercer trimestre, de un 2,4% de crecimiento, que sorprendió a los analistas. Parecía evidente que la economía cubana no se beneficiaba como otras de América Latina de un efecto rebote de la pandemia. La obligatoria aplicación de la tarea de ordenamiento lo había impedido. La duda sigue estando en qué ocurrió a finales del año. El régimen comunista mantiene la oscuridad informativa más absoluta, y aunque se afirma que en la ONEI se publicaron los datos de variación del PIB del cuarto trimestre de 2021 a mediados de mayo, esa publicación ha desaparecido de la página web del organismo, que por ahora solo facilita los datos ya citados hasta septiembre. El misterio no puede ser mayor. Posiblemente los comunistas cubanos hayan retrasado de forma intencionada la publicación de los datos porque saben que son muy negativos, en un intento de volver a negociar nuevos aplazamientos de la deuda externa con el Club de París o con Rusia, agradecida por el apoyo recibido de Cuba en los foros internacionales, a pesar del desastre humanitario en Ucrania. Cualquiera que sea la razón, las dudas sobre lo ocurrido en el tercer trimestre del año pasado gravitan como una pesada losa sobre los dirigentes castristas. Sin embargo, dos publicaciones han despertado el interés de algunos analistas. La CEPAL, en el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, ha dado a conocer que, en sus estimaciones de 2021, la economía cubana creció un 0,5% anual. Mientras tanto, Pedro Monreal dio a conocer estimaciones con un dato distinto, menos 0,2% de variación anual del PIB, resultante de una oportuna revisión del realizado por el organismo en el mes de marzo, cuando estimó un 0,1% positivo en crecimiento del PIB. La distancia de casi 6 puntos porcentuales entre las dos estimaciones exige a los dirigentes económicos del régimen dejar de esconder y afrontar las responsabilidades. No es lo mismo que en 2021 la economía cubana haya aumentado el PIB, como dice la CEPAL, aliado de la dictadura en este tipo de cuestiones, a que la economía cubana haya vuelto a descender su PIB en dicho año, ya que estaría acumulando nada más y nada menos que un trienio en recesión, un periodo demasiado largo para que una economía caiga continuamente. Mientras no haya una reactivación, irán en aumento y la confianza y credibilidad en la economía se irán cayendo en picada, lo mismo que el PIB. No es extraño que ese silencio oficial se traslade a una cotización errática del peso cubano en los mercados informales, que provoque situaciones de desperdicios de los productos no vendidos, como los tomates hace unos días, un creciente malestar social que ya no se frena en las redes sociales, o que provoque una sensación de crisis terminal e incertidumbre en aumento que llega incluso a los dirigentes de la dictadura. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.